Esto pasó hace 5 años. Era mi tercer turno de noche en un autoservicio 24 horas. Tenía 32 años y, tras una ruptura, buscaba distracción en esas largas horas a solas. El lugar era un viejo autoservicio, situado en un barrio industrial semiabandonado. Las fábricas cerradas lo rodeaban y la luz del letrero parpadeaba en la oscuridad. A veces sentía que había algo raro, pero siempre lo ignoraba. Sin embargo, nunca he dejado de pensar en lo que sucedió aquella noche. Era un domingo tranquilo, solo estaba yo y el lejano sonido de un coche. Mientras arreglaba algunos productos, escuché un tintineo. Venía del almacén. Me detuve y el corazón comenzó a latirme rápido. Caminé hacia la puerta y la abrí lentamente. Hacía frío y las sombras se movían. No había nadie, solo el eco de mi propia respiración. Los días siguientes fueron distintos. Comencé a recibir llamadas de clientes que nunca llegaron. Los ruidos se hicieron más extraños. Cada vez que la puerta se abría, un escalofrío recorría mi espalda. A veces veía una sombra al pasar, pero al mirar solo había espacio vacío. Una noche, un cliente habitual, un hombre mayor, me contó sobre desaparecidos en la zona. «Es un lugar raro, chico», me dijo. «Algunas personas dicen que lo que se pierde aquí nunca vuelve». Me inquietó, aunque dudaba de su historia. Las noches se hicieron más sombrías, los ruidos aumentaban, las llaves sonaban a todas horas. A veces parecía que alguien caminaba descalzo sobre el suelo. La soledad se sentía espesa. Pensé en llamar a mi jefe, pero temía que pensara que estaba exagerando. Era solo un autoservicio, nada podría pasar. Pero mi instinto no me dejaba tranquilo. Una noche, al dar la medianoche, el sonido de las llaves volvió a resonar. Con sudor en la frente, decidí ir al almacén de nuevo. Abrí la puerta y vi algo moverse entre las sombras. Mi corazón se detuvo. ¿Había alguien ahí? Intenté hablar, pero solo logré balbucear. Todo se quedó en silencio. Sentí que no estaba solo. Algo oscuro me observaba. Entonces, escuché una voz susurrar suavemente. «¿Por qué lo dejas todo?» Mi voz falló mientras me volvía. No había nadie, solo la puerta del almacén entreabierta, y yo, atrapado en una confusión aterradora. Esa voz retumbaba en mi mente, dejando una marca que no podría borrar. Salí corriendo, pero en mi mente resonaban las palabras. Nunca supe qué pasó esa noche. Solo sé que algo se perdió en aquel autoservicio, algo más que productos. Algo que quizás nunca debería haber sido encontrado. Desde entonces, no puedo evitar sentirme vigilado cuando paso por allí. Capítulo 2. No dormí bien esa noche. Mi mente daba vueltas a cada ruido. Desperté en mi cama, sudando, con el eco de aquella voz aún en mis oídos. Decidí que lo mejor era dejar atrás el trabajo en el autoservicio, pero al día siguiente, el dueño me llamó. Necesitaba que volviera. «Solo es un malentendido, lo sabes», me decía. Accedí, aunque me sentía inquieto. Cuando llegué al autoservicio, la luz del letrero seguía parpadeando. El lugar parecía igual, pero el ambiente era denso, como si algo estuviera a punto de suceder. La soledad me envolvía de nuevo. Intenté concentrarme en reorganizar los productos, olvidarme de las sombras. Sin embargo, al pasar por la sección de bebidas, el sonido de las llaves volvió a sonar, claro y cercano. Me detuve en seco. Miré nerviosamente hacia el almacén. «Es solo el viento», me dije, aunque no lo creía del todo. Decidí que debía enfrentar mis miedos. Caminé hacia la puerta del almacén. El frío aire de la noche me perseguía, y cuando la abrí, olfateé algo extraño. No era solo el olor a metal oxidado, había una mezcla de humedad, algo nauseabundo. Un escalofrío recorrió mi espalda. El almacén estaba en penumbras. Avancé con cautela, sintiendo que cada paso resonaba en la estructura vacía. Allí, entre las cajas apiladas, encontré un objeto pequeño y brillante. Lo recogí. Era un llavero antiguo, con una pequeña figura dorada en forma de águila. Sentí un impulso de tirarlo, pero la curiosidad me ganó. De repente, escuché un susurro de nuevo. «¿Por qué no lo tomas?» Mi corazón se disparó. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblorosa. La luz del almacén parpadeó y por un momento vi una sombra desvanecerse detrás de una estantería. «¡Sal de ahí!»,
Pero no hubo respuesta. El miedo me hizo retroceder. Sin apartar la vista de la sombra, salí corriendo, sintiendo que los ecos de mis pasos me seguían. Al cerrar la puerta del almacén, me asomé por la ventana, pero solo vi la oscuridad envolviendo el autoservicio. Temía que algo hubiera despertado esa noche. Decidí que tenía que llegar al fondo de esto. Preguntaría a más clientes sobre el lugar. Tal vez sus historias me darían alguna pista sobre lo que estaba viviendo. Salí a la calle y comencé a hablar con clientes habituales. La mayoría me miraba con extrañeza, como si supieran más de lo que decían. Pero una mujer mayor, que solía venir siempre, me comentó sobre un viejo rumor. Dicen que las almas de los desaparecidos aún caminan por esos pasillos. Era justo lo que temía. Ahora sabía que no era solo mi imaginación. Algo oscuro acechaba ese autoservicio y necesitaba entender qué era. Mientras me alejaba, revisé el llavero en mi bolsillo. La figura del águila reflejaba la luz de la luna y sentí que un hilo de conexión me ataba a lo que había quedado oculto. ¿Por qué lo había encontrado? ¿Y qué había tratado de decirme aquella voz? Entonces, algo me detuvo en seco. Al girarme, vi que alguien estaba a mis espaldas. Alto, delgado, con una mirada que parecía atravesarme. La oscuridad envolvía el lugar a su alrededor. No sabía si correr o quedarme, pero en mi pecho ardía una nueva urgencia. Algo estaba a punto de revelarse. Capítulo 3. La figura dio un paso adelante, y mi mundo se detuvo. Sus ojos, oscuros, como un abismo, me parecieron familiares, pero no podía recordar de dónde. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que mi voz apenas era un susurro. Estás buscando respuestas, dijo la figura con una voz profunda, casi eterna. Pero las respuestas tienen un precio. Mis latidos resonaban en mis oídos. ¿Qué quería decir? Todo me parecía un sueño oscuro del que no podía despertar. ¿Qué tipo de respuestas?, le interrogué, sin moverme, atrapado entre el miedo y la curiosidad. Él sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Eres el elegido. El llavero que llevas es la llave para abrir lo que se ha mantenido cerrado. Hizo una pausa, como si esperara que cada palabra calara en mí. Esa no es solo una figura de águila, es un símbolo de poder. Mis manos temblaron al tocar el llavero en mi bolsillo. Recordé el murmullo que había escuchado en el almacén, la voz que parecía conocer mis miedos. ¿Poder sobre qué?, pregunté, cada vez más confundido. Sobre lo que queda, de los que se fueron, respondió. Solo debes estar dispuesto a arriesgarte. Sentí un hormigueo en la nuca, y aunque la razón me decía que debía salir corriendo, una parte de mí estaba intrigada. ¿Dijiste que hay almas atrapadas aquí? ¿Qué sabes de ellas? La figura dio otro paso hacia mí, y esta vez el aire parecía vibrar a su alrededor. Ellos gritan por liberación, pero no pueden encontrar el camino. Cada año, más de ellos quedan atados a este lugar. Tú tienes la oportunidad de ayudarlos, o ser uno de ellos. Las palabras me atravesaron como flechas. La posibilidad de ser parte de eso me llenó de terror, pero también había una extraña atracción. ¿Y qué pasaría si elijo ayudarles? ¿Qué pasaría después? Mientras hablaba, la oscuridad que rodeaba al extraño pareció moverse. Algo cambió en su expresión, torciéndose en una mueca, como si la idea de ayudar aterrorizara a quien fuese ese ser. Se necesita valor. No todos sobreviven a la verdad, y no todos regresan. ¿No regreso a qué?, pregunté. Pero antes que pudiera recibir una respuesta, la figura se desvaneció en un torbellino de niebla y sombras, dejándome solo en la calma inquietante de la noche. Respiré profundamente, intentando calmar la agitación en mi pecho. Tenía que averiguar más sobre el llavero y las almas. No podía ignorar que estaba metido en algo mayor de lo que jamás había imaginado. La sombra en el almacén, el susurro en la oscuridad, todo apuntaba a un giro inevitable en mi vida. Mientras me alejaba, decidí que esa misma noche volvería al autoservicio. Necesitaba saber qué secreto se escondía.
Lo que quedaba por descubrir era aterrador, pero ya no podía dar marcha atrás. La figura regresaría, y quería estar listo para lo que significaba esa revelación. Con el llavero en la mano, di un paso firme hacia el autoservicio. Tenía que abrir la puerta no solo a un lugar, sino a un mundo. Oscuro misterio que aguardaba. Algo dentro de mí sabía que la verdad no solo cambiaría mi vida, cambiaría todo. Capítulo 4. El autoservicio se alzaba ante mí, un edificio de luces parpadeantes y sombras danzantes. La puerta de vidrio, desgastada por el tiempo, reflejaba el brillo del llavero que aún sostenía en mi mano. Me detuve un momento, dudando. Esa sensación de que una tormenta se avecinaba pesaba en mi pecho. Recordé la advertencia de la figura: no todos regresan. Eso resonaba en mi mente a medida que cruzaba el umbral. El aire dentro del autoservicio era tenue y pesado, como si contuviese secretos apremiantes. La máquina expendedora frente a mí chirrió, y un escalofrío me recorrió de nuevo. Pero tenía que seguir adelante. Lentamente, avancé entre las estanterías, buscando esa caja con los objetos perdidos que el empleado del almacén había mencionado la última vez que estuve aquí. El llavero, como una brújula, me empujaba a seguir buscando. Sabiendo que no podría ignorar su poder, encendí la linterna de mi teléfono y la dirigí hacia la sección de artículos olvidados. Las cajas eran muchas, algunas apiladas descuidadamente en la esquina. Mi corazón latía con fuerza cuando me agaché, moviendo unas cuantas, hasta que encontré una antigua caja de cartón. Estaba manchada y desgastada, con una etiqueta que decía «Perdidos». La abrí con cuidado, sintiendo que el aire a mi alrededor se tornaba más frío. Dentro había una mezcla de objetos cotidianos, un sombrero, un reloj parado, fotografías de extraños, pero algo brillaba justo al fondo. Era un pequeño colgante en forma de águila. Mis manos temblaban mientras lo levantaba. La sensación de que estaba destinado a estar allí se intensificó. Segundos después, una voz familiar resonó en mi mente. Sobre lo que queda de los que se fueron. Ese momento fue interrumpido por el sonido de pasos en la trastienda. Me enderecé. El corazón se me disparó. No estaba solo. «¿Hola?», dije en voz baja. Solo un ecosistema de silencio respondió. Los pasos se detuvieron, y el silencio se volvió opresivo, como si la tienda misma contuviese la respiración. De repente, la luz parpadeó, y un frío intenso se apoderó del lugar. Mi pulso se aceleró. «No deberías estar aquí», sonó una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Era un susurro, y me heló la sangre. «Déjalo y vete, o no habrá regreso». No podía moverme. La figura oscura que había encontrado antes había regresado. «¿Eres tú?», balbucé. La voz retumbó una vez más, y el aire se volvió más pesado, como si estuviera siendo presionado por algo invisible. La linterna de mi teléfono titiló de nuevo, y mi visión se llenó de sombras. De pronto, vi un rostro que me miraba desde el fondo del autoservicio. Sus ojos reflejaban una tristeza abrumadora. Parecía uno de los perdidos. «Debes actuar, no puedes dejarlos atrapados», me urgió la voz. «Ellos necesitan que el llavero abra la puerta». Un sudor frío se deslizó por mi frente. «¿Qué puerta? ¿Qué pasaría si lo hacía?». La figura oscura avanzó con prisa. Su silueta se fue desvaneciendo en las sombras de la tienda. Un ruido sordo hizo eco en la habitación, como si algo se cayera o se rompiera en algún lugar. Sabía que tenía que decidir. O dejaba todo atrás y salía corriendo, o enfrentaba una verdad muy posible. Sostuve el colgante y el llavero con fuerza. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero también lo estaba el peligro. Justo en ese instante, una oleada de viento frío atravesó el autoservicio y un grito penetrante resonó en mis oídos. «¡Tú puedes hacerlo!». Algo dentro de mí supo que no podía dar marcha atrás. Pero, ¿qué significaría realmente abrir esa puerta? ¿Podría liberarlos? Me preparé para lo que fuera a venir, aferrándome a esos objetos que me llenaban de miedo, pero también de determinación. Estaba a punto de dar el siguiente paso, y tal vez enfrentar lo desconocido fuera lo único que podría salvarme.
Capítulo 5. El aire era denso y cada rincón parecía estar observándome. Con la linterna en una mano y el colgante en la otra, me sentía atrapado entre la decisión de huir o arriesgarme a descubrir la verdad. ¿Qué puerta?, pregunté en voz alta, como si eso pudiera deshacer el silencio. Pero antes de que la respuesta llegara, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Me giré de inmediato, iluminando con la luz mi camino. En la entrada trasera del autoservicio, una sombra se movía. Era fugaz, como un susurro que se escurre en la oscuridad. La figura parecía estar llamándome. «¡No te vayas!», grité sin pensar. Mi valentía me sorprendió, pero no era más que un eco de la desesperación. El frío aumentó y, contra mi instinto, avancé hacia la figura. Mi corazón latía en mis oídos como un tambor marcando el compás de la incertidumbre. Cuando llegué a la entrada trasera, la sombra había desaparecido. Solo quedaba un viejo candado sarcástico en la puerta. Algo hizo clic en mi mente, como si el colgante en mi mano supiera lo que debía hacer. «Este llavero», murmuré. Como si me respondiera, el águila pareció vibrar en mi mano. Con manos temblorosas, traté de abrir la puerta. La llave y el candado estaban dispuestos como un rompecabezas, esperando que encajaran. Me acercaré un poco más, pensé. Con un esfuerzo, inserté el llavero en la cerradura. Debía haber algo más, una pieza que aún no veía. El mecanismo chirrió al girar, y la puerta se abrió de golpe, revelando un pasillo destartalado que no había visto antes. La luz de mi teléfono iluminó un camino cubierto de polvo y escombros, y el aire tenía un olor rancio, como si nadie hubiera entrado en años. Sin dudarlo, crucé el umbral. Dentro, la atmósfera era completamente diferente. Las sombras eran más profundas, más vivas. De piso a techo, los estantes estaban llenos de objetos que parecían salidos de otra época. El murmullo de las voces se intensificó, como si me estuvieran hablando. «¿Estás aquí para ayudarnos?». Una voz familiar me atravesó. Reconocí esa voz, aunque no sabía de dónde. Intenté seguir el sonido. Cada paso me acercaba más a un lugar que no podía imaginar. De pronto, un flash de luz iluminó la habitación, y vi rostros dibujados en las sombras. Eran los perdidos. Miradas de desespero, anhelo y un atisbo de esperanza. «¿Quiénes son?», pregunté. Pero ellos solo me miraban. La tristeza en sus ojos era abrumadora. «Déjalos ir», susurró la sombra, siguiendo mis pasos silenciosamente. «Requieren un sacrificio para avanzar». Una voz que resonaba dentro de mi cabeza. Mi aliento se detuvo. ¿Sacrificio? De repente me di cuenta de lo que significaba. Si abría esa puerta, debía estar dispuesto a perder algo valioso. Mientras la incertidumbre se apoderaba de mí, el último grito del viento hizo que las luces parpadearan. Nuevamente, el rostro de la figura oscura emergió. «Cada decisión tiene su precio», murmuró, mientras se desvanecía en la penumbra. Todo se sintió más real, y el frío volvió a envolverme. Miré a mi alrededor, buscando la salida a esta pesadilla, pero el colgante seguía brillando en mi mano, como un faro en la oscuridad. Sabía que debía tomar una decisión. El tiempo se estaba agotando. Sin embargo, mientras luchaba con mi elección, una sombra se acercó. Una figura emergió del fondo del pasillo, su rostro triste y desesperado. Por un breve momento vi la verdad en sus ojos. Era el eco de una vida perdida, y en ese instante supe que no podía huir. «Voy a ayudarte», dije en voz baja, mientras me preparaba para lo que vendría. No había vuelta atrás ahora, y todo lo que había enfrentado me había llevado a este punto. La elección estaba hecha, pero no sabía si eso me salvaría o acabaría con todo. Capítulo 6. Con el corazón en la garganta. Avancé hacia la figura. A medida que me acercaba, la sombra comenzó a cobrar forma, revelando una mujer de apariencia etérea, con mejillas pálidas y ojos que parecían reflejar la pérdida. Su vestido, desgastado y roto, ondeaba como un susurro. «¿Por qué has venido?», preguntó, su voz un eco de su agonía.
Porque puedo ayudarte, respondí, aunque en el fondo sabía que esas palabras carecían de significado si no sabía cómo. El frío se intensificaba, como si los ecos de su tristeza se adhirieran a mi piel. La verdad me pesaba más que cualquier vínculo. No puedes ayudarme, dijo, y el pesimismo envolvió su mirada. Ya he perdido todo, solo buscan llevarme de regreso. Su voz se rompió. Ellos necesitan un sacrificio, pero ¿quién se atrevería a hacerlo? La idea de sacrificio me atravesó la mente como una hoja afilada. No puedo dejar que te lleven, murmuré, sintiendo un peso abrumador en el pecho. Necesitaba entender más. ¿Qué sucedió aquí? La expresión de la mujer se tornó sombría. Todo comenzó una noche como esta, hace años. No éramos conscientes del peligro. Uno a uno decidimos entrar a este lugar, atraídos por el misterio. Nunca imaginamos que el tiempo y las almas quedarían atrapadas. Ahora somos parte de su tormento. Detrás de esa puerta, ¿qué hay?, pregunté, indicando hacia lo desconocido. Ella dudó. Su mirada se desvió, llena de temor. Eso es lo que ellos quieren que sepas, dijo, retrocediendo un paso. Pero si abres esa puerta, perderás algo que jamás podrás recuperar. El miedo se apoderó de sus palabras. Lo sentí vibrar en el aire viciado. A medida que las sombras danzaban alrededor, escuché susurros más claros. Sacrificio, dejar ir. La presión eran demasiadas. Apreté el colgante, recordando que había tomado la decisión de ayudar. Pero, ¿a qué costo? Reuniendo valor, decidí preguntar, ¿y si el sacrificio soy yo? La revelación me dejó atónita. Si eso significa liberar a los demás, voy a hacerlo. Mis palabras resonaron con una confianza que no sentía del todo. El rostro de la mujer se iluminó con una mezcla de esperanza y terror. Eso no es lo que realmente quieren, respondió, su voz casi un susurro. Lo que buscan es algo más valioso. Tu vida no es suficiente. Buscan lo que te ata a este mundo. La comprensión me golpeó. Lo que me unía a mi vida, a mis recuerdos, tenía un precio. La idea de perderlos se sentía como un vacío en mi estómago. Pero no había más tiempo. La sombra oscura todavía flotaba, sus ojos fijos en mí. Lo haré, afirmé, pero mis pensamientos se llenaron de dudas. En el fondo, anhelaba la salida más que cualquier otra cosa. Necesito saber cómo hacerlo, exigí, sintiendo que el peligro se cernía sobre nosotros. La mujer extendió su mano. Hay un objeto que debes buscar, en el más profundo rincón de esta oscuridad. Solo así podrás enfrentarte a ellos. Entonces su imagen empezó a desvanecerse, como si el tiempo se apresuraba a reclamarla. ¡Espera!, grité, pero ya no había respuesta. La oscuridad a mi alrededor vibraba, y todo comenzó a girar. El aire se hizo más denso, y de nuevo el olor a moho y lágrimas llenó mis sentidos. Antes de que pudiera asimilarlo, una nueva figura apareció. No era una sombra, era un hombre, y su mirada era feroz y descontrolada. «Tú no deberías estar aquí», rugió, avanzando hacia mí. Y en ese instante entendí que el verdadero peligro estaba por desatarse. El tiempo se detuvo y la confrontación parecía inevitable. Mi mente estaba en caos, pero la única certeza era que el sacrificio podía ser mi única salida. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, preparándome para el impacto, mientras la figura oscura se acercaba más. Las sombras se cernían sobre mí, esperando con ansias el desenlace de esta historia aterradora. Capítulo 7. El hombre avanzó hacia mí como una tormenta. Sus ojos resplandecían con una rabia que no podía ignorar. «Déjame en paz», intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el aire pesado. No sabía si debía correr o quedarme a enfrentar lo inevitable. Cualquier cosa que eligiera podía llevarme al abismo. «¿Por qué te atreviste a venir a este lugar?». Su tono era hostil, lleno de un dolor contenido.
La mirada en su rostro mostraba desesperación y algo más, el reflejo de una vida perdida. «No soy tu enemigo», traté de afirmar. Mi corazón retumbaba en mi pecho como una campana de alerta. «Estoy aquí por una razón. Una mujer. Ella me dijo que puedo ayudar». El hombre se detuvo, parpadeando como si mis palabras lo atraparan en un trance. «La mujer, ella es parte de este tormento», susurró, y la rabia comenzó a desvanecerse, sustituida por un atisbo de compasión. Pero, antes de que pudiera continuar, una sombra oscura se proyectó tras él. «¡No la escuches!», gritó la sombra, su voz resonando con una siniestra melodía. «Ella te llevará a la perdición». La atmósfera se tornó eléctrica, cada palabra del hombre y la sombra enredándose en un conflicto silencioso. «¿Quién es ella?», pregunté, sin despegar la mirada de su rostro. «¿Qué le ocurrió?». El hombre apretó los puños y vi el dolor reflejado en su expresión. «Ella es la razón de nuestra condena», dijo. Una curiosa desató todo, buscando respuestas en un lugar donde no debía. «Ahora todos estamos atrapados, y tú estás a punto de sacrificarlo todo para liberarlos». El eco de sus palabras resonó en mí. ¿Era yo realmente capaz de hacer eso? Mientras pensaba, la sombra comenzó a acercarse, su figura se contorsionaba. «Siempre hemos buscado un sacrificio, y tú tienes lo que queremos», dijo en un tono burlón. La calma del hombre chocaba con su desesperante energía. «No, no lo haré», me rechacé a mí mismo. «No puedo dejar que me atrapen en esto». Pero en el fondo, el miedo era palpable y mi decisión vacilaba. La mujer había mencionado un objeto que podía ayudarme. ¿Dónde estaba? La respuesta me eludía. «Debes encontrarlo», dijo el hombre, como si pudiera leer mis pensamientos. «Dentro de esta oscuridad hay un lugar donde se oculta la clave. Solo entonces habrá una posibilidad de romper este ciclo». Sus palabras me encendieron un pequeño destello de esperanza. «¿Dónde?», pregunté, mis labios temblando un poco. La sombra se acercaba más, convirtiéndose en una figura más definida y amenazante. Algo dentro de mí sabía que no podía dejar que esto continuara. Tenía que actuar. La mirada del hombre se volvió intensa. «En el centro, donde la oscuridad es más profunda, busca un espejo antiguo. Tal vez puedas ver lo que debes hacer». Pero antes de que pudiera procesar la información, la sombra se lanzó hacia mí, como un rayo que no se puede evitar. En un instante desesperado, me moví, sintiendo que la adrenalina bombeaba en mis venas. Corrí hacia atrás, hacia la oscuridad detrás de mí. El hombre gritó: «¡No te detengas!», mientras las sombras se abalanzaban a mis costados, tratando de arrastrarme a su mundo sombrío. Me topé con un pasillo angosto y sinuoso, y la única opción era seguir adelante, sin mirar atrás. Sabía que, si quería encontrar el espejo y posiblemente rescatar a la mujer y a otros como ella, debía enfrentar mis peores temores en la oscuridad. Mientras avanzaba, las sombras atacaban con ferocidad, pero seguí luchando a través del terror. Y en ese momento supe que el sacrificio no iba a ser solo mío, sino un acto que definiría lo que significaba ser libre. Pero el tiempo se agotaba, y antes de que pudiera encontrar el espejo, una risa fría resonó detrás de mí, portadora de un ominoso mensaje. «Tu viaje apenas comienza». Capítulo 8. Corrí sin rumbo en el pasillo. Cada sombra que me acechaba parecía un reflejo de mi propio miedo. Las paredes estaban cubiertas de una oscuridad que parecía moverse, como si la misma esencia del lugar estuviera viva, observándome, esperando a que cometiera un error. El eco de la risa resonaba a mi alrededor, burlándose de mí, como un recordatorio constante de que estaba lejos de estar a salvo. Una parte de mí quería detenerme, recuperar el aliento y pensar. Pero cada segundo contaba, y el hombre había dejado claro que mi única opción era encontrar el espejo. Me aferré a esa idea, repitiéndola en mi mente como un mantra. «Busca el espejo, busca el espejo». Finalmente, llegué a una bifurcación. A la izquierda, un camino se adentraba en una penumbra aún más densa. A la derecha, una tenue luz parpadeaba, como un faro en la tormenta.
La elección fue instantánea. Corrí hacia la luz, la esperanza brotando en mi pecho. Al acercarme, vi un pequeño espacio frente a mí, una habitación. El aire estaba cargado de una energía extraña. En el centro de la habitación se encontraba un espejo antiguo. Su marco ornamentado parecía haber sido tallado por manos expertas, pero el cristal reflejaba algo más que mi simple imagen. Era como si el espejo estuviera vivo, capturando no solo lo que había en la superficie, sino también secretos acurrucados en lo profundo de mi ser. ¿Qué tienes que mostrarme?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Me acerqué, temiendo lo que podía ver. La sombra que había dejado atrás hacía mucho se sentía ahora más próxima, como una respiración a mis espaldas. De repente, el reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Ya no era yo el que miraba, sino una mujer con ojos asustados que suplicaba ayuda. El rostro era familiar y un grito de reconocimiento brotó de mis labios. Era ella, la mujer que guiaba mi búsqueda. «Ayúdame», decía su imagen, el sonido de su voz pareciendo atravesar la frontera entre el espejo y la realidad. «No te dejes atrapar, el sacrificio no es solo tuyo, hay más en juego». Las palabras parecían retumbar en mi cabeza, llenándome de una inquietud creciente. ¿Había alguna otra persona atrapada aquí? El hombre había mencionado que todo el mundo estaba condenado por su curiosidad, pero ¿quiénes eran esos otros? «No me dejes aquí», continuó la mujer, y su voz se tornó más desesperada. En el instante en que extendí la mano hacia el espejo, un grito atronador llenó la habitación, y la sombra emergió con más fuerza, una presa que se desataba, buscando envolverme de nuevo. El espejo empezó a vibrar y su superficie se torcía, arrojando un destello de luz que se proyectó en la habitación. «Tienes que elegir», gritó la mujer, su imagen distorsionándose. «Tienes que enfrentar lo que has decidido ignorar». Todo en mí clamaba por salir, por escapar a la certeza de la oscuridad que se avecinaba. Pero me detuve. La mujer en el espejo me necesitaba, y también los demás. ¿Podría ser cierto que otro sacrificio era necesario para liberarlos? La pregunta giraba en mi mente. Lentamente, cerré los ojos y respiré hondo. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, y en ese momento entendí que mi búsqueda apenas comenzaba. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el espejo estalló en un brillante resplandor, y todo se oscureció. Cuando la luz se disipó, me encontré de nuevo en el pasillo, pero esta vez la sombra ya no estaba sola. 4 figuras emergieron de la oscuridad, cada una con una mirada inquietante, y comprendí que la elección que estaba a punto de hacer cambiaría todo. No había vuelta atrás. «¿Listo para el sacrificio?», una de las figuras susurró, y su voz sonó como un eco lejano. La risa fría resonó de nuevo. Capítulo 9. El sudor comenzó a escurrirse por mi frente mientras las figuras avanzaban. No sabía si debía correr o enfrentar lo que se me presentaba. La risa retumbaba en mis oídos y su eco se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. «¿Qué quieren de mí?», grité, mis palabras un intento vano de aferrarme a alguna forma de control. Una de las figuras dio un paso al frente. Era más alta que las demás y su rostro se mantuvo en las sombras. «Buscamos un reemplazo», dijo con una voz grave, como el crujido de ramas muertas. «¿Reemplazo? ¿Por quién?». Mi voz temblaba. Tenía una tenue esperanza de que quizás, solo quizás, pudiera escapar de este destino espantoso. Los otros murmullos llenaron el aire, pero solo esta figura pareció tener la autoridad para hablar. «Tu curiosidad te trajo aquí. Has visto lo que hay detrás del espejo. Ahora debes elegir». Las figuras se inclinaron un poco hacia adelante, como si esperaran mi respuesta. Instantáneamente recordé la imagen de la mujer en el espejo.
Su desesperación era palpable y su súplica resonaba en mi mente, revelando un vínculo que parecía más fuerte que cualquier otra cosa en este mundo. ¿Era ella la que necesitaba ser liberada? ¿O solo un mito entre tantos que mantenían cautivos a quienes pisaban este lugar? No puedo serlo, murmuré casi para mí mismo, luchando por pensar. No puedo dejar que otros sufran por mi culpa. Pero al decirlo, algo en mí empezó a enfadarse. Mis manos temblaban de una mezcla de miedo y rabia. Tu decisión ha sido tomada. Ahora debemos hacer un intercambio, dijo la figura, extendiendo su mano. Ella o tú, ¿quién será el sacrificio? Un frío intenso recorrió mi espalda. Tenía que actuar rápido. Miré a las otras sombras, que permanecían inmóviles, pero observaban sin parpadear. Empecé a retroceder lentamente. No sabía cómo, pero debía encontrar una salida. ¿Qué pasará si me quedo con ella?, pregunté, incluso mientras mis manos temblaban, buscando algo con qué defenderme. El miedo me consumía, pero el instinto de proteger esa imagen en el espejo crecía dentro de mí. Solo habrá más oscuridad, respondió la figura. El ciclo continuará. El sacrificio es parte de este lugar, y al final serás devorado por lo que no puedes enfrentar. El suelo bajo mis pies pareció moverse. El manto de la oscuridad se volvió más denso, y mis sentidos gritaban que corría peligro. ¿Y si todo era una trampa? ¿Una forma de someterme a su voluntad? Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí. Cada paso resonaba en el pasillo, y la risa se intensificaba, como si cada figura disfrutara viendo mi desesperación. La angustia de los otros prisioneros resonaba en mi mente, y me impulsaba hacia adelante. Tenía que alcanzar el espejo de nuevo, y quizás tener una última oportunidad de liberar a la mujer. Al llegar a la habitación, el espejo parecía estar esperándome. Lo toqué con ambas manos. Mi reflejo temblaba de miedo, pero estaba determinado. «Voy a salvarte», grité, buscando conectar con la mujer atrapada en su superficie. La imagen apareció. Esta vez su rostro estaba distorsionado por el terror. «Enfréntalos, no huyas, la clave está en ti», me dijo. Pero antes de que pudiera responder, el eco de la risa se hizo más fuerte. Era el momento de decidir. ¿Debía quedarme y enfrentar el sacrificio? ¿O podría intentar romper el ciclo? El tiempo se acababa y las figuras acechaban detrás de mí. Con una última mirada al espejo, dejé escapar un grito de desafío. «¡No me atraparéis!». Entonces me preparé para el impacto de la verdad que estaba a punto de descubrir. Capítulo final. El aire era cada vez más denso, como si las sombras a mi alrededor tuvieran vida propia, llenas de ansias de atraparme. «Voy a liberarte», grité, mientras las figuras oscurecidas rodeaban la habitación. Sus miradas frías y calculadoras intensificaban el terror que me mantenía en vilo. Pero ahora sabía que no podía dejar que la desesperación me dominara. La figura más alta, la que había hablado antes, se acercó a mí con una sonrisa burlona, sus ojos como pozos oscuros llenos del sufrimiento de todos los atrapados. «Has decidido quedarte entonces», dijo, con un tono amenazador. «La elección está hecha. Prepárate para enfrentar las consecuencias». «No», grité con más fuerza. Decidí que si debía enfrentar las sombras, lo haría con valor. Miré fijamente el espejo detrás de mí. «No puedo ser parte de esto», murmuré, y sentí que el llavet en mi bolsillo pulsaba, como si respondiera a mi determinación. Sin pensar, me lancé hacia el espejo, teniéndolo como un refugio. La imagen de la mujer apareció de nuevo, esta vez su expresión llenada de fuerza. «Usa el colgante», dijo, su voz resonando en mi mente. «Solo así puedes romper el ciclo». Con un destello de valor que nunca supe que tenía, saqué el colgante de águila y lo levanté al aire. La figura alta gritó, su forma oscureciéndose. «¡Detente!». Pero el poder del objeto parecía aumentar. Sentí una conexión palpable,
un antiguo hilo que unía a todos los atrapados aquí. La energía del colgante se intensificó, iluminando el lugar con una luz brillante que ahuyentaba a las sombras que intentaban apresarme. La habitación retumbó, las figuras comenzaron a desvanecerse, mientras la luz alcanzaba cada rincón oscuro, como si la luz representara la batalla entre la esperanza y la desesperación. No podía creer lo que veía. La mujer sonreía, su tristeza reemplazada por determinación. ¡Ahora, libera a los demás! En ese instante supe que no solo estaba salvando a la mujer, sino que estaba desatando a todos los que habían sido atrapados por este lugar. Un torbellino de energía emergió del espejo y pude sentir las almas liberándose, reclamando su libertad a través de aquel brillo. Pero mientras lo hacía, algo se agitó en el aire. Las sombras del pasado empezaron a entrar en frenesí, como un torbellino de oscuridad resistiendo el poder del colgante. «¡No puedes hacer esto!», me gritaron en coro, y el eco de su resistencia era abrumador. Debía decidir. Podía quedarme en el mundo seguro de la luz o arriesgarlo todo por aquellos que habían permanecido atrapados tanto tiempo. Mi mano apretó con fuerza el colgante. «No, no seré otra víctima», respondí, sintiendo que el poder de cada alma liberada alimentaba mi determinación. La luz se inundó del cuarto y fuerzas invisibles comenzaron a luchar por entrar. Su poder era imposible de ignorar y sentí que cada cuento de terror que había escuchado se desmoronaba en un eco lejano. Las figuras gritaban, pero el colgante emanaba una energía que se extendía hacia el espejo y llenaba la habitación con una claridad renovadora. «¿Qué sucederá ahora?», pregunté, mientras la luz iluminaba mi entorno, agradeciendo que ya no estaba solo. La mujer en el espejo sonrió. «La verdad se revelará al final», dijo, y la luz la consumió antes de retomar su forma en un resplandor puro que surge del espejo. De repente, todo volvió a la calma. Me caí al suelo, jadeando. Miré a mi alrededor y no había sombras, solo un autoservicio en calma, un aire fresco y renovado. El ruido de la calle pasó suavemente y sentí que el mundo existía otra vez. Sin embargo, mientras me levantaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la ventana y la figura oscura asomó por un instante, como un último vestigio de lo que había vivido. Luego se desvaneció. Aunque todos los que habían sido atrapados se habían liberado, la duda persistía. Nunca supe si lo que pasó esa noche fue totalmente real o una trampa de la mente, pero sabía que algo había cambiado en mí. Recogí el llavero y lo miré detenidamente. ¿Era realmente un símbolo de libertad o una advertencia de lo que había dejado atrás? Esa pregunta se quedó con aquel resplandor, mientras decidía qué rumbo tomar en mi vida. Al salir del autoservicio, sentí que algo me observaba. Volví la mirada una vez más, con la esperanza de ver algo que liberara cualquier pesadilla olvidada. Pero lo único que encontraba era el silencio de un lugar que había sobrevivido al infierno, y su eco resonaba en lo más profundo de mi ser.